conclusión, ¿no? La ventaja es que ya no voy a repetir muchas cosas que tanto el doctor Cremona como el doctor Rojas ya lo han referido. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, vamos a tratar de un poco consubstanciar este título que tan acertadamente le han dado los organizadores, ¿no? Crisis, conflicto y derecho del trabajo. Un gran maestro boliviano que muchas veces ha venido acá a Paraguay, el doctor Isaac Sandoval, en un libro que se llama Derecho Moderno y Derecho del Trabajo, expresa lo siguiente, ¿no? Dice, Bolivia, bueno, creo que varios países latinoamericanos asumimos eso, ¿no? Siempre está en crisis, dice, ¿no? Desde 1825 que se afirmó la independencia de Bolivia, no siempre hemos estado en crisis hasta hoy por hoy, ¿no? Unilinealmente, lo único que caracteriza a muchos de nuestros países, ahora por Bolivia, es precisamente el elemento de la crisis. Y la crisis y el conflicto también, por supuesto, porque más que ningún otro país latinoamericano, nosotros en número de presidentes del Estado, seguramente que superamos inclusive a los griegos, bueno, es la historia antigua, ¿no? Porque ha habido presidentes que han durado 3 días en Bolivia, o un día y medio todavía, ¿no? Entonces, lógicamente que son los de Mena, que evidentemente Bolivia, bueno, y varios países latinoamericanos, reitero, se han subsumido en la crisis. Pero cuando echamos la mirada al ámbito laboral, creemos que hay 2 escenarios de análisis imperdonables en un eje temático tan importante. Primero, que hoy por hoy, en la posmodernidad, en el siglo XXI, cuando el mundo ha transitado por la mundialización del capital, esa invasión que prácticamente tiene un carácter irreversible, como es la inteligencia artificial, la tecnología, etc., por supuesto que tenemos que echar una mirada a los modos de producción. Y los modos de producción se han transformado en el mundo. Y en nuestros países, de manera asimétrica, tenemos una conjugación de modelos económicos híbridos o modelos económicos preestablecidos, pero que tienen en la realidad un componente sumamente heterogéneo, ¿no? Nos dicen un modelo social de Estado, muy bien. En el caso de mi país, comunitario, ya, muy bien, está muy bien. Tenemos una constitución que, digamos, es una forma importante de avanzada, ha tipificado el tema principalmente inclusivo, ¿no? del origen mismo que se tiene en el tema cultural, ¿no? Se ha establecido 33 naciones en la Constitución boliviana, no solamente es la cultura quechua o la cultura aymara, sino 33 naciones y pueblos indígenas originarios que le dan una conjugación, un proceso de inclusión importante. Pero cuando vemos la Constitución y queremos ver la óptica laboral, tropezamos y vemos realmente el elemento importante de la Constitución, pero irreal en el contexto nacional, ¿no? Simplemente un tema muy corto que atañe a nosotros, ¿no? La Constitución boliviana ha transitado el bono de cesantía del derecho del trabajo a la seguridad social. Son 15 años de la Constitución boliviana, ni sindicatos, ni empresarios, menos los niveles de decisión, no han puesto tangible el tema. Consta a los profesores acá que nos han visitado varias veces en Bolivia, que desde fines del siglo pasado, entidades académicas del derecho laboral en Bolivia, íbamos reclamando el tema de la incorporación de una norma sobre el teletrabajo. Porque después de exportar materia prima como es el gas, los minerales en Bolivia, ahora el litio, después de exportar las materias primas, lo que más exporta Bolivia es gente y trabajadores, ¿no? En la Argentina se tiene más de 1 millón de bolivianos trabajando. Se tiene 400.000 solo en el estado de Sao Paulo, 200.000 en España. Parecería no ser un monto significativo, un número significativo. Bolivia no tiene más de 12 o 13 millones. No nos da más el censo que acaba de concluir. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es que el exportar gente, el exportar recursos humanos, lógicamente que viene a tener un escenario diferente, ¿no? El tema también, por ejemplo, en eso decía del teletrabajo. Nadie ha puesto lo que tenía que poner en una ley en Bolivia, no obstante lo tangible del tema del teletrabajo, lo que no pudieron los sindicatos, empresarios y los niveles políticos de mi país, ha podido la pandemia. Porque vino la pandemia y al segundo mes el gobierno tuvo que dictar una ley del teletrabajo, ¿no? Entonces, consecuentemente, ese elemento, quiero hacer énfasis en el título de este panel, el tema de conflicto
lógicamente se genera de manera permanente. La dialéctica nos impone una metodología de un análisis, por supuesto, multifacético de esto, ¿no? Ahí vemos que en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, en esta posmodernidad, aparecen todos los días formas de trabajo. Ya no es esa forma clásica con la cual, bueno, la OIT y los organismos internacionales, nuestras leyes del trabajo, nuestras propias constituciones tipificaron. Ya no son los principios los mismos. Acaba de salir las revistas de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la cual han segmentizado el profesor Rosenbaum, hijo del Uruguay, esa gran escuela uruguaya, ha segmentizado los principios de origen, que son, por supuesto, los que nos da el maestro Américo Plas Rodríguez, los principios que vienen de segunda generación como consecuencia de los derechos humanos, y ahora aparecen los de tercera generación, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial, aparece el tema del componente ético del algoritmo, ¿no? Y la construcción, por supuesto, intrínseca de un elemento que sí hago énfasis en esta exposición. El elemento que en el moderno contrato de trabajo hay un jus variandi en el objeto del contrato de trabajo. Ese es el elemento sobre el cual debemos trabajar entidades académicas, deben trabajar sindicatos, empresas y la gente de la decisión política. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, dada esa modernidad que nos impone la tecnología, dado el elemento del elemento asimétrico del capital y de los modos de producción, hacen que aparezcan formas diferentes de trabajo. Y la ley del trabajo, la ley sustantiva, la Constitución, tienen un corto brazo protectivo. La realidad es el gran principio de primacía de la realidad, donde prima lo real concreto frente a lo formal abstracto de lo que pueda decir la ley, tiene una avanzada importante. Es decir, que la realidad tiene pasos agigantados delante de la normativa positiva. Es en ese ámbito que en esa identificación, y parafraseando a Durkheim, que cuando le da una mirada al derecho del trabajo y nos dice que el contenido del derecho del trabajo es su gran elemento humano, es el factor humano. De ahí que, por supuesto, tratadistas postmodernistas, ¿no? Como el propio Alexis, o también se ha citado a muchos autores, por ejemplo el famoso francés, que nos van diseñando y nos dicen que esa variabilidad del contrato de trabajo no la va a diseñar la norma, porque la norma en el caso de mi país es casi pétrea. En el año 1939 se promulga la Ley General del Trabajo en Bolivia, ¿no? Hasta el día de hoy no se modifica. No sé si están esperando los 100 años, pero definitivamente el componente es que nadie le pone iniciativa a una Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que tenemos que ver escenarios diferentes ahora para la tutela. Ahí viene el accionar del juez de trabajo, ahí viene el accionar de la jurisprudencia interna, evidentemente, y por supuesto compartiendo con el profesor Víctor Solo, que no, esa brillante exposición que nos ha dado el día de hoy. Por supuesto que el control constitucional ya se queda relativizado, queda sin fortaleza. Esa robustez del constitucionalismo bajo el método concentrado de control de constitucionalidad queda prácticamente desmantelado ante el ejercicio poco eficaz del componente del control de constitucionalidad interna. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? Acudir a las cortes internacionales. Pero creemos que acá, ya un poco queriendo afinar el tema de esta charla, tenemos 4 elementos que son importantísimos de aquí en adelante. No vamos a hacer un diagnóstico porque definitivamente todos conocemos la realidad de nuestros países. ¿A qué debemos apuntar? Primero, hay una gran crisis del escenario mundial. El escenario mundial está en crisis. Nos ha mostrado la OIT, nos ha mostrado las Naciones Unidas. Se acaban de entrar a una embajada en el Ecuador. Israel se ha entrado a la embajada iraní, nadie ha dicho nada, ¿no? Es decir, que el contexto internacional con el que nació, por ejemplo, el tema del Tratado de Versalles, ha quedado prácticamente en desuso, ¿no? La OIT, con importantes criterios, sí, ha tenido un trabajo a partir de sus 200 convenios y otro número igual de recomendaciones importantes, sí. ¿Cuántos nuestros países de esos convenios y también, por supuesto, de las recomendaciones hemos homologado? ¿Cuántos se han constitucionalizado? ¿Cuántos tienen operatividad en lo que los constitucionalistas llaman el estándar más alto de protección y de tutela en materia laboral?
definitivamente el tema es difuso, el tema está desmantelado. ¿Qué debemos hacer? Lógicamente, si nació el Tratado de Versalles como consecuencia de una gran crisis mundial, al margen de la guerra, sabemos que el contenido del artículo 13 o el capítulo 13 del Tratado de Versalles, donde se incorpora el derecho laboral o los derechos laborales, sabemos que viene como consecuencia, pues ya me lo dijo acá, me parece que el doctor Pompa, viene como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia no de la Primera Guerra Mundial, porque se definió geográficamente el porcionamiento, por supuesto, geoeconómico. Más allá de eso, el gran temor de la revolución bolchevique, ¿no? Entonces, esos factores han hecho que el Tratado de Versalles genere un primer gran pacto social del siglo XX. ¿Por qué no? En el siglo XXI, los países más afectados, los países más pobres, como es en Latinoamérica, tengamos que motivar en escenarios como este un cambio del escenario o una modulación del escenario internacional. Creemos, Bolivia acaba de entrar al Mercosur, gracias porque ahora ya estamos invitados a este evento, ¿no? Somos miembros titulares. Debemos nosotros manejar estas instancias precisamente de integración, que no solo sean económicas. Miren, el Tribunal del Mercosur estaba escudriñando, tiene competencias. ¿Competencias de qué? En la libre aduanización, el transporte de mercancías. No digo que esté mal, por favor. Bolivia pertenece a todos los acuerdos, estamos en el Pacto Andino, estamos en el Mercosur, en todo estamos. El único pequeño problema es que no cumplimos, ¿no? Ese es el detalle. Pero ¿qué sucede? Sucede que también estos escenarios son inicuos. Miren, acaban de fallecer 4 trabajadores bolivianos acá en Asunción por un tema climático, por un tema laboral. Conductores, choferes bolivianos fallecen aquí. ¿Para qué le van a indemnizar a esa familia? Van a aplicar la ley paraguaya, van a aplicar la ley boliviana, el principio caramba, ese principio que en derecho laboral es muy difuso, ¿no? El tema de la territorialidad, ¿no? Entonces, consecuentemente, estos escenarios nos llevan a pensar, a modular el tema del escenario mundial, y creemos que estos procesos de integración también tienen que tener tribunales laborales. Ahí viene el contexto. Porque imagínense el tema de la Corte Interamericana. Robusta sí, ahora sí tiene un 33% de casos que atiende la Corte Interamericana en materia laboral y de seguridad social. Importante. Pero ¿por qué no tenemos un tribunal laboral en el Mercosur? ¿Por qué no tenemos un tribunal laboral en la comunidad andina? ¿Por qué no tenemos tribunales descentralizados de derechos humanos como consecuencia de la OEA? Miren ustedes, México, ante el atentado que ha sufrido días pasados, está yendo a la Corte Penal Internacional. ¿Importante? Seguramente que sí. ¿Habrá resultado? Probablemente que sí. Pero ¿dónde viene la sustantividad de la violentación de los derechos humanos? Tiene que ser pues en el contexto regional. Tiene que ser en esa consubstanciación que existe en la problemática de nuestros países, y por supuesto que esos procesos de integración no tienen que quedar solo en una cláusula social, tienen que avanzar pasos agigantados y firmes. Tienen que haber tribunales regionales que tengan sus sentencias un carácter vinculante en los países que lo suscriben, porque caso contrario, no solo el tema de la migración, sino el tema fundamentalmente de la protección de esos estándares de excelencia de protección no se van a cumplir. Vengo de la experiencia judicial en mi país, 27 años después. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Hemos avanzado en la jurisprudencia? Sí, no vamos a negar, y no es una autoalabanza. Se avanzó, pero digamos de manera no persistente, no con una inercia que debería tener una jurisprudencia y el elemento vinculante que también debería ser serio. El problema está que tenemos una jurisprudencia en los máximos tribunales muy pendular. A veces por la coyuntura se protege al trabajador, viene otra coyuntura y se protege a la empresa, o otra coyuntura y se protege al Estado. Pero por favor, ¿dónde ha llegado la madurez de la seguridad jurídica, de la certeza de los fallos judiciales? ¿No? Consecuentemente, otra vez el título de este eje temático, otra vez la crisis, ¿no? Entonces creemos que al tener tribunales internacionales, regionales, sería importante tratar estos escenarios. ¿Por qué? Porque no solamente el elemento vinculante, sino que se va a generar ese principio tan importante del derecho del trabajo, que es el principio de progresividad.
No podemos retroceder en nuestros países. Se han avanzado con tratados internacionales, convenios de la OIT, pero ese escenario ya es casi difuso. Tenemos que tener la certeza y la seguridad jurídica para nuestros trabajadores. Y como conclusión, creo que es importante que en ese jus variante del objeto del contrato, en esta posmodernidad, vaya a identificar 4 elementos que son sustanciales. Primero, tiene que incorporarse en la legislación, en la jurisprudencia, en los convenios internacionales, el tema ético algorítmico como objeto del contrato de trabajo. Porque en tanto y en cuanto la inteligencia artificial tenga certeza de que es irreversible, que creo que todos lo asumimos así, unos países con más fortaleza, otros con no, otros con transferencia tecnológica, lo que fuese, la inteligencia artificial vino a quedarse. Entonces, en la relación de trabajo es importante que le demos una mirada a ese jus variante del objeto del contrato de trabajo, que esos elementos de ajenidad, el elemento de subordinación y la remuneración ya han quedado pues en el siglo XX. Hoy por hoy tenemos que trabajar sobre el elemento ético algoritmo. Debiera incorporarse de manera imperativa. Miren ustedes, la Corte de Estrasburgo acaba de dictar un fallo en el mes de marzo de este año, importantísimo para los países europeos, en el que está inyectando ese elemento ético algorítmico no solo en las reglas vinculantes del tema constitucional, sino desprendiendo de los derechos humanos. Es decir, que esa tercera generación de principios en el derecho laboral, ya esa Corte Internacional está inyectando como un elemento vinculante hacia el objetivo de los derechos humanos. Consecuentemente, creemos, y para concluir este generoso tiempo que me brindan, es importante que hoy por hoy, en esta posmodernidad, visualicemos y tengamos que, primero, modular esos principios del derecho del trabajo, enfocar al tema de la inteligencia artificial, generar que esa tercera generación de principios reafirme el derecho humano al trabajo y el derecho humano a la seguridad social. Segundo elemento, que estos tribunales que nos permitimos sugerir muy modestamente, estos tribunales tengan una conjugación además de vinculatoriedad, que consideramos es importante. Tercero, es importante que en los 3 pisos de análisis, organismos internacionales, organismos regionales de integración y al interior de nuestros países, la normativa tenga una ductilidad para poder, por supuesto, ejercer una tutela sobre las nuevas formas de trabajo que aparecen en nuestros países. Y por último, la parte procesal, que también es importante. Creemos en escenarios como este, con maestros como el doctor Cristaldo, el doctor Ares, el doctor Pompa, que decoran esta playa de grandes laboralistas, generemos un código tipo procesal latinoamericano. Creemos que esa debe ser la égida para lograr una efectiva tutela en las relaciones de trabajo en Bolivia, con la seguridad jurídica que debe generarse al empresario público o privado, principalmente identificando el hecho de que el derecho del trabajo es un derecho humano y consecuentemente todos debemos trabajar con esa visualización, que no es mercancía, porque el trabajo no es mercancía, el trabajo esencialmente es humano. Todo para, por supuesto, lograr mejores días para las trabajadoras y trabajadores de nuestros países. Muchas gracias.